bienvenida a la conferencia. Perdón, doctor Ezequiel, vamos a grabar la conferencia, ¿está de acuerdo? Sí, Sí. perfecto, perfecto, doctora, Bueno, sí. bueno, buen día, les damos la bienvenida a la conferencia Prácticas de Medición, Evaluación basadas en la evidencia. ¿A quién le importa? En el marco de la conmemoración del Día del Psicólogo en México. Esta ponencia nos invita a reflexionar sobre la relevancia de la evaluación rigurosa en la práctica psicológica. Agradecemos su presencia y participación. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro ponente que amablemente aceptó compartir con nosotros el día de hoy. El doctor Pablo Ezequiel Flores Canter es licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, doctor en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en neurociencias por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Buenos Aires, Argentina, magíster en bioética por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigador full-time en la Universidad Siglo XXI de Argentina y profesor a tiempo completo en la Universidad Santo Tomás Villavicencio, Colombia. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Ezequiel, por aceptar esta invitación y le cedemos el micrófono. Bueno, doctora Karina, muchísimas gracias. Qué gusto volver a verlo. Doctor Felipe, doctora Soraya, qué placer realmente. Si bien yo estoy siempre conectado con ustedes, colaborando bueno, con la parte del comité, con los artículos, extrañaba mucho este espacio de poder compartir con ustedes, así que me han dado esta grande y linda satisfacción. Muchas gracias y les pido disculpas nuevamente por el retraso. Bueno, ahora voy a compartir. Denme un ratito acá. Bien. Ahí, a ver, ahí se ve bien. Sí, 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 bueno, se ve bien. bueno, avísenme si hay algún problema con el audio, me interrumpen. Bueno, el título de esta ponencia, como dijo la doctora Karina, tiene que ver con una pregunta más que nada, esto de poder plantearnos la medición y la evaluación psicológica, en realidad la medición y la evaluación psicológica basada en la evidencia, ¿no? A quién le importa realmente ese tema? Voy a tratar de que discutamos un poquito esto. Entonces, ¿qué preguntas van a orientar esta charla? Lo que quiero, o lo que quiero que pensemos es si este tema de lo que es medición y evaluación basada en la evidencia solo le importa y es pertinente para quienes en psicología nos dedicamos o se dedicarán a la investigación, y por qué este puede ser un tema relevante también para aquellos psicólogos, que podríamos decir la gran mayoría de psicólogos aplicados, que no se dedicarán a investigar. ¿Sí? Entonces, quiero orientar la discusión sobre estos dos tópicos y que podamos pensar fundamentalmente esto último, ¿no? ¿Por qué hablar de evaluación, medición basada en la evidencia es un tema que es relevante también y fundamentalmente para los psicólogos aplicados, no solamente para los psicólogos investigadores? Bien, la relevancia de la medición y la evaluación eh, de los fenómenos psicológicos dentro de la investigación no nos genera mucha controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos de manera bastante clara, creo yo, que si el objetivo de una investigación es verificar, por ejemplo, si un tratamiento psicológico es útil para disminuir la sintomatología depresiva, entendemos bien de que debemos poder medir el cambio en dicha sintomatología antes y después del tratamiento, ¿verdad? O si la investigación se propone como objetivo describir los niveles de ansiedad que están presentes en una población, también nos resulta fácil comprender que para ello necesitamos medir esos niveles de ansiedad en la población. Entonces, en el contexto de la investigación, es muy probable que todos coincidamos que el psicólogo debe estar informado en temas referidos al método científico y la psicometría, ¿verdad? Psicometría entendida como la construcción y el testeo de mediciones psicológicas. Ahí no hay mucha controversia, ¿no? Es difícil encontrar
hoy en día alguien en la psicología que piense que la investigación no debe ser o no debe basarse en los métodos científicos, ¿no? O que el investigador en psicología no deba conocer los métodos científicos y la psicometría. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos en otras incumbencias del psicólogo? Es decir, nos salimos del psicólogo investigador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y entonces, en otras prácticas e incumbencias del psicólogo, lo que dijimos antes, la gran mayoría de psicólogos aplicados, pareciera que nos es más difícil comprender la necesidad de adquirir y de tener buenas habilidades científicas, incluidas aquellas que facilitan la selección y aplicación de medidas psicológicas que puedan ser pertinentes y útiles en contextos específicos de intervención. Y ahora a continuación les voy a mostrar unos datos que básicamente nos muestran esta situación de que en el campo aplicado no parece ser tan evidente la necesidad de basar nuestras prácticas y en particular las prácticas de evaluación, basarlas en la evidencia. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar, les estoy mostrando ahora este gráfico que lo que nos muestra es, por un lado, cuán frecuentemente los clínicos reportan que conducen evaluación psicológica dentro de la planificación del tratamiento, ¿sí? Ya sea en la evaluación psicológica o pretratamiento, ya sea en el curso de tratamiento o en el seguimiento. Entonces ustedes ven, a ver, voy a poner el curso. Ustedes lo que ven acá en esta primer barrita, este 37%, nos dice cuántos de los psicólogos clínicos reportan que conducen una evaluación psicológica, ¿sí? En cualquier etapa del tratamiento. Tenemos que solo un 37% hace una evaluación propiamente dicha, ya sea, como les digo, pretratamiento, en el curso o para el seguimiento. Y esta segunda barrita nos muestra, dentro de este 37% que hace algún tipo de evaluación, quiénes, ¿sí? Quiénes o cuántos de ellos reportan utilizar medidas estandarizadas. Esto es, procedimientos de medición que presentan algún tipo de garantía de ser precisos y pertinentes para la evaluación que se necesita realizar. ¿Tá? Entonces tenemos que hay muy pocos psicólogos clínicos que hacen evaluación propiamente dicha, y dentro de los que hacen, muy pocos también, un 40%, usan medidas estandarizadas siguiendo estos criterios, ¿no? Procedimientos de medición que presentan algún tipo de garantía de ser precisos y pertinentes para la evaluación que se necesita realizar. Bien, una posible explicación de por qué los psicólogos clínicos rara vez realizan algún tipo de evaluación psicológica y en caso de ser de los pocos psicólogos que la realizan, el que probablemente apliquen mediciones que no presentan garantía de precisión y pertinencia, una posible explicación de esta situación es porque, creo yo, estos psicólogos carecen de buenas habilidades científicas, de nuevo, incluidas aquellas que facilitan la selección y aplicación de medidas psicológicas que puedan ser pertinentes y útiles en contextos específicos de intervención. Bueno, y acá nos podemos preguntar, bueno, ese es el contexto, ¿no? Esa es la posible explicación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Considero que un paso primordial es comprender en qué se basan estas habilidades científicas que facilitan justamente la selección y aplicación de medidas psicológicas que puedan ser pertinentes y útiles en contextos específicos de intervención. Y considero también fundamental que para comprender esto debemos basarnos en el concepto más general de prácticas de evaluación basadas en la evidencia. Entonces ahora paso a esta parte donde les voy a explicar de qué se trata esto de prácticas de evaluación basada en la evidencia o de qué concepto más general surge esta idea. Bien, esta idea parte del concepto más general de cuidado de la salud basado en la evidencia, que nos dice que para promover prácticas psicológicas efectivas y eficientes, las tomas de decisiones en estas prácticas deben, por un lado, y fundamentalmente, estar sustentadas empíricamente,
¿sí? Son decisiones basadas en la evidencia, evidencia que se genera a partir de procedimientos que se derivan del método científico, y basarse fundamentalmente en el conocimiento científico. Bien, respecto al primer punto de cuando estamos hablando de sustentar empíricamente nuestras decisiones, si lo llevamos a un ejemplo concreto de evaluación, medición psicológica, un psicólogo estará tomando decisiones basadas en la evidencia si, por ejemplo, antes de ofrecer una intervención de mindfulness para la relajación en un contexto educativo, evalúa el nivel de estrés presente en los estudiantes. Entonces, esta medición previa o pretest en un lenguaje metodológico permitirá, entre otras cosas, conocer el nivel de estrés previo a la intervención. Y esto, a su vez, ¿qué posibilita? Posibilita saber si la intervención es necesaria, quizá no haya estrés en esa población o el nivel de estrés no amerite el gasto que supondría esa intervención. Y en caso de ser necesaria la intervención, nos permitiría, nos daría la posibilidad de corroborar si se produce una disminución en los niveles de estrés luego de realizar la intervención de mindfulness y si esos cambios favorables se mantienen en el tiempo. En cuanto al segundo punto, basarse en el conocimiento científico, que es en donde más voy a hacer énfasis, en donde más estoy haciendo énfasis en esta presentación, en ese sentido, un psicólogo estará basándose en el conocimiento científico si, en el ejemplo que estamos tomando de la intervención de mindfulness, la técnica o técnicas que selecciona el psicólogo para evaluar el estrés son aquellas técnicas de medición que cuentan con mayor evidencia científica de precisión y pertinencia para medir el estrés en contexto educativo. Y aquí, cuando hablamos de que cuentan con mayor evidencia científica, aludimos a la información que se publica y es reportada en artículos científicos. Subrayo entonces esto de basarse en el conocimiento científico, porque es en este aspecto en el que quiero seguir haciendo hincapié en esta charla. Bien, tenemos que entender también, para seguir comprendiendo este concepto de evaluación, medición basada en la evidencia, que la práctica o las prácticas en psicología conllevan dos grandes áreas, lo que es la evaluación por un lado y la intervención. No hay que olvidarse de eso porque muchas veces pensamos que cuando nos dedicamos a la parte aplicada de la psicología, lo único que nos interesa saber es cómo brindar una intervención efectiva y nos olvidamos de que una intervención efectiva solo se logra con una evaluación que también es pertinente y eficiente para lo que se propone. Entonces son estas dos áreas que se retroalimentan las que deben estar basadas en el mejor conocimiento científico disponible. Resalto este punto que acabo de mencionarles. La intervención efectiva en psicología, como en cualquier otra área de la salud, depende, y esto es muy importante que lo tengan bien presente, depende de una evaluación precisa y válida de los mismos. ¿Sí? Sin una evaluación precisa y válida de los problemas a los que queremos atender, no podemos generar una intervención que sea efectiva o que al menos podamos evaluar su efectividad. La evaluación psicológica basada en la mejor evidencia científica disponible mejorará o nos permitirá o nos dará las siguientes ventajas. Mejorará la precisión del diagnóstico del problema y proveerá una dirección correcta tanto en la planificación como en el seguimiento de la intervención. Cuando hablamos entonces de prácticas de evaluación basada en la evidencia, hacemos referencia al uso, ya lo dijimos, vamos a hacer un poquito más de énfasis en estos conceptos, pero hacemos referencia al uso de mediciones estandarizadas, dijimos, y que presentan evidencia de confiabilidad y validez. Brevemente, ¿a qué se refiere esto de uso de mediciones estandarizadas que presenten evidencia de confiabilidad y validez? Si lo dijéramos en palabras más simples, podríamos decir que refiere a la utilización de instrumentos para medir atributos psicológicos que cumplan con los siguientes criterios: que presenten un formato estándar, que permitan aplicarlos de manera sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Las consignas y las instrucciones y preguntas son fijas y se aplican siempre de la misma manera. Y también importante, existe evidencia de su precisión y pertinencia para medir aquello que el instrumento propone medir.
Y esto, por supuesto, está en concordancia con aquello que nosotros tenemos como objetivo medir, ¿no? En función del problema sobre el cual queremos intervenir. Bien, ahora ustedes se preguntarán correctamente cómo podemos traducir estos conceptos en nuestra práctica diaria como psicólogos aplicados. Entonces yo quiero darles un ejemplo concreto para lo que es el caso de la depresión, para ver si puedo de esta manera hacer una bajada más directa al campo aplicado. Entonces, veamos un caso de ejemplo. Caso clínico, lo que tenemos acá es que, dado los síntomas, y resumiendo todo mucho, pero dado los síntomas que nos expresa el paciente, sospechamos la presencia de un caso de depresión. ¿Sí? Partimos de ese punto. Dado los síntomas que nos expresa el paciente, sospechamos una presencia de depresión. Bien, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos ser un psicólogo que base su práctica en la evidencia? Y como dijimos, por lo tanto, que tenga más probabilidad de ser efectivo en su intervención. Bueno, lo primero que deberíamos hacer como psicólogos basados en la evidencia es decir algo así como, bueno, voy a evaluar, medir la depresión con un instrumento pertinente. No, voy a usar un instrumento estandarizado para medir depresión, según los criterios que habíamos visto antes, ¿no? Que haya evidencia de validez y confiabilidad. Bien, entonces lo anterior, ¿qué me va a posibilitar? En primer término, hacer un buen diagnóstico, ya habíamos dicho, establecer con precisión y claridad la depresión que tenga la persona, es el paso fundamental si sospecho de que esa persona tiene depresión. Bien, ¿cuál sería el segundo paso a partir de esta intención que tenemos de medir la depresión con un instrumento pertinente? Bueno, nos vamos a preguntar qué instrumento elijo entonces. Y en principio parece una pregunta trivial, poco importante o poco difícil de responder. Y decimos, bueno, si quiero basarme en la evidencia, vamos a fuentes científicas, busquemos en la literatura un instrumento que indique que es una medida de depresión. Bueno, hacemos una búsqueda en Google Scholar y ¿con qué nos encontramos? Con que hay más de 280 mediciones propuestas para medir la depresión, ¿no? Y ahí ya tenemos un problema, que en realidad no sería tal si todas las escalas midieran lo mismo. De hecho, yo puedo pensar, si la escala dice medida de depresión, no importa quién la haya propuesto, porque todas miden depresión. Es decir, todas miden lo mismo. Lamentablemente, este no es el caso, y acá les muestro brevemente en este gráfico. Lo que ustedes pueden ver son circularmente, eso que ustedes visualizan como S1, S2, S3, son síntomas. Todos los síntomas que se han propuesto para identificar la depresión, todos los síntomas que se relacionan con el cuadro depresivo. ¿Sí? Tenemos muchísimos síntomas, hay 52 síntomas listados, y lo que ustedes ven en color son los síntomas que son cubiertos por los distintos instrumentos de medición. Entonces, ¿qué podemos ver? Que si bien hay un nivel de solapamiento para ciertos síntomas depresivos en cuanto a los distintos instrumentos, ¿sí? Acá el circulito, por ejemplo, violeta que ustedes ven ahí, violeta claro, es un instrumento específico, el instrumento rojo es otro, ¿sí? Por ejemplo, el instrumento de depresión de Beck o el instrumento de Hamilton para medir la depresión. Son las distintas opciones que tenemos y qué síntomas cubren esos instrumentos. Básicamente lo importante de acá es ver que si bien hay solapamiento con ciertos síntomas o en la medición de ciertos síntomas, hay otros que solo son evaluados por instrumentos específicos. Fíjense que casi la mitad de los síntomas no son compartidos por todos los instrumentos, sino que cada instrumento mide un conjunto de síntomas específicos. ¿Sí? Básicamente, ¿qué nos está diciendo esto en otras palabras? Que las escalas parecen medir entonces diferentes depresiones, diferentes conjuntos de síntomas. Y a pesar de estas diferencias clave en el contenido, ¿cuál es el problema más grande, no solo en el campo aplicado, sino también en la investigación?
es que a pesar de estas diferencias claves que vemos representadas en este gráfico, las escalas suelen usarse de manera intercambiable, ¿sí? Como si todo midiera una única cosa que se llama depresión. Entonces, como nota importante, ¿qué nos permite entonces tener esta habilidad, ¿no?, de encontrar y analizar evidencia científica para la toma de decisiones, la evaluación y medición en psicología? La evidencia científica sobre las mediciones en psicología nos permiten, como psicólogos, hacer una elección justamente del instrumento que se base en la evidencia. Si nosotros nos basáramos en la evidencia que recién les acabo de mostrar, ¿qué nos informaría esta evidencia? Que estos instrumentos cubren síntomas depresivos diferentes. Y dependiendo, por ejemplo, de los objetivos terapéuticos, la selección de los mismos dependerá de qué síntomas se quieren cubrir o tratar. ¿Sí? Porque no es lo mismo si nosotros queremos cubrir los síntomas cognitivos de la depresión, de si queremos cubrir con el tratamiento síntomas más comportamentales o conductuales. Entonces, dependiendo de nuestros objetivos de intervención, también va a depender la selección de un instrumento u otro para medir depresión. Entonces, el primer paso es entender entonces la importancia de la ciencia y que dicha importancia o valor no solo interesa al investigador. Sin embargo, tomar conciencia de este punto es solo el primer paso. Ahora nos toca pensar en cómo se pueden implementar estas prácticas en el quehacer diario de la psicología. ¿Sí? Ya vamos a ir más adelante, pero quiero mostrarles otro ejemplo para que vean que pasa algo similar con el caso de la ansiedad. De nuevo, en el caso de la ansiedad, ¿da lo mismo utilizar uno u otro instrumento? Este es un estudio, bueno, Sanz, este español, reportó algunos estudios muy interesantes en este sentido, y básicamente compara en esta tabla el STAI, ¿sí?, que es este inventario de Spielberg sobre ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. En este caso compara el inventario de ansiedad-rasgo con el inventario de ansiedad de Beck, ¿sí? Dos instrumentos que en principio hablan de la medición de la ansiedad, pero si uno no hace un análisis detallado como hace este autor, no va a poder percatarse de que ambos instrumentos miden dos tipos de ansiedades distintas, ¿sí? Entonces, fíjense algunos de los resultados más importantes. Mientras el STAI mide principalmente síntomas que se refieren al trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí?, el inventario de ansiedad de Beck lo que mide es más síntomas de crisis de angustia. No da lo mismo usar uno u otro instrumento a pesar de que se llamen o que utilicen la denominación de instrumento de ansiedad. Son dos tipos de ansiedad distintos los que cubren, ¿sí? Acá podemos ver los síntomas, ¿sí?, que en el caso del STAI cubren más que nada ansiedad generalizada. Vemos que no hay casi nada acerca de eso en el inventario de ansiedad de Beck, por lo cual si quisiéramos medir ansiedad generalizada, sería un gran error utilizar el inventario de ansiedad de Beck, contrario a lo que pasaría si queremos medir principalmente síntomas de la crisis de angustia, que ahí sí el inventario de Beck hace una cobertura más específica. Bien, y por otro lado, también hay algo o hay un punto al que nosotros debemos prestar atención. El STAI, por ejemplo, a pesar de que dice inventario de ansiedad rasgo, mide solamente ansiedad. Y la evidencia que muestra este autor y que nosotros también hemos mostrado en nuestros estudios sobre este instrumento, es que hay un gran solapamiento entre los síntomas de ansiedad generalizada que mide este instrumento con otros síntomas que no tienen que ver con la ansiedad, sino más bien con el estado de ánimo depresivo o el episodio de depresión mayor. Fíjense que si nosotros no tenemos noción de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el STAI pensando que mide ansiedad, cuando en realidad, primero, mide ansiedad generalizada y segundo, mezcla en sus indicadores síntomas o indicadores, valga la redundancia, del episodio depresivo mayor. Bien, ¿qué nota importante podemos sacar de esto? Lo que ya les dije recién, ¿no?
que en el caso del STAIR estaríamos midiendo ansiedad generalizada y con un solapamiento grande en cuanto a los síntomas de los episodios depresivos mayores. Bien, de nuevo, repetir esta nota importante de que la evidencia científica sobre las mediciones en psicología permiten al psicólogo hacer una elección del instrumento basada en la evidencia y que si no tenemos en cuenta esta evidencia científica a la hora de seleccionar un instrumento para medir ansiedad, en este caso, en un contexto aplicado, no sabremos básicamente qué ansiedad concretamente estamos midiendo, por ejemplo, TAC versus crisis de angustia, ni qué mezcla tendrá esa medición resultante de ansiedad con otros síntomas que hacen otros trastornos, en este caso vinculado con el episodio depresivo mayor. ¿Sí? Bien, les había dicho antes, entonces, como conclusión de esta parte, es que el primer paso es entender la importancia de la ciencia y que dicha importancia o valor no solo interesa al investigador. También les dije que esto es un primer paso necesario, pero que nos toca pensar cómo bajar, cómo hacer más probable o más fácil para el investigador aplicado hacer uso de todo este conocimiento científico para su toma de decisión. Y ahí nos encontramos con barreras que también son importantes identificar justamente para saber qué propuestas podemos hacer para mejorar esta situación. ¿Y con qué barreras nos encontramos? Por ejemplo, para la implementación de estas prácticas en psicología basada en la evidencia. Bueno, por ejemplo, el promedio de los clientes en búsqueda de un servicio de salud mental tienen poca probabilidad de recibir un tratamiento de evaluación que haya probado efectividad. ¿Por qué puede estar pasando esto? Bueno, por una parte, porque la información sobre la efectividad y la pertinencia de estos procedimientos no llega a los clientes. ¿Y por qué? Y esto es importante. El terapeuta, el psicólogo aplicado, en este caso dice terapeuta, pero lo pensemos en el psicólogo aplicado más general, no tiene tiempo, acceso o habilidad, subrayo lo de la habilidad, para leer las revistas científicas, los reportes en donde se publican estos resultados. ¿Habilidad para qué? Para comprenderlos, básicamente. Pero también la habilidad para poder saber cuál es un artículo pertinente. ¿Por qué les digo esto? Nos fijamos en el siguiente dato que les voy a mostrar. Como ustedes también bien sabrán, se publican decenas de miles de artículos anualmente, decenas de miles de artículos. Es importante entender también que quizás menos del 0,25% de las investigaciones publicadas tengan validez científica o relevancia práctica para lo que a nosotros nos interesa. Y acá surge una pregunta que se deriva de estos datos. ¿Quién tiene tiempo de leer 400 artículos para encontrar uno que sea válido y ese uno de 400 que puede tener validez científica puede o no ser útil para los clientes que veremos esta semana? Entonces ahí tenemos un gran problema por resolver. Potencial soluciones o potencial solución que yo vengo como a proponer, por ejemplo, la promoción de habilidades científicas. ¿Por qué la promoción de habilidades científicas? Porque van a facilitar justamente la identificación de conocimientos científicos relevantes, nos van a permitir el análisis crítico de esa información científica y nos van a posibilitar entender cuál es la aplicación o utilización práctica de dicha información. Por supuesto que el punto está, y en eso quizá podamos discutir un poquito más en lo que queda del tiempo de esta presentación, en cómo promovemos estas habilidades científicas en nuestros estudiantes, en los psicólogos aplicados, ¿no? Una cosa es para qué sirven y otra cosa es cómo hacerlo. Y ahí es un tema más delicado sobre el cual tenemos que sentarnos a pensar y discutirlo más en profundidad. Pero para ir concluyendo con la idea principal que quise transmitirles en esta charla, quiero tomar lo que Mario Bunge, este argentino, hablaba o mencionaba como la extensibilidad del método científico. Y básicamente Bunge nos dice que el método de la ciencia debiera emplearse en toda empresa humana en que la razón haya de casarse con la experiencia, como es el caso de las intervenciones en psicología. Y una de las virtudes del método de la ciencia es que facilita la regulación o readaptación de las ideas generales que guían nuestra conducta.
de manera tal que ésta pueda corregirse con el fin de mejorar los resultados. Les pido perdón por el... Hay un ruido de fondo, espero que no lo estén escuchando. Bien, finalmente, Jorge Luis Borges, también escritor argentino, nos ha hablado de los senderos de caminos que se bifurcan, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto, esta metáfora? Para entender que la evaluación juega un rol central en una multiplicidad, sino en todos los dominios de la psicología aplicada, ¿no? La evaluación psicológica juega un rol central en dónde, por ejemplo, evaluación de competencias para evaluar la culpabilidad en psicología jurídica, para evaluar programas de promoción de conductas saludables y de prevención de la salud, para el diagnóstico de desorden psicológico, para la evaluación de deterioro y recuperación en neuropsicología o neuropsicológica, para la selección de personal y evaluación en contextos organizacionales, para la cuantificación de aptitudes, inteligencias y logro en contexto educativo. La evaluación, tengamos muy presente, juega un rol central en una multiplicidad, sino en todos los dominios de la psicología aplicada. Y ante tantas opciones viables en evaluación psicológicas, la investigación científica nos ayuda a tomar decisiones más fundadas en el conocimiento científico. Porque debemos entender, tal como de manera, o como en el cuento lo expresa Jorge Luis Borges en Los jardines de sendero que se bifurcan, el camino que elijamos determinará los resultados que obtengamos. Y para llegar a un mejor puerto, yo los invito, como otros, como muchos otros, porque en realidad solo estoy representando una voz que no es mía, pero yo los invito entonces a elegir aquellos caminos que estén guiados por el conocimiento científico. Con esto termino y no quiero finalizar sin felicitarlo y saludarlo con todo mi aprecio, con todo mi corazón por este día tan importante allá en México, del Día de Psicólogo y la psicóloga mexicana. Bueno, los escucho ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo, por su ponencia muy interesante y muy entretenida. Entonces, vamos a proceder a la segunda etapa. Tenemos 15 minutos para hacer preguntas o comentarios por parte de nuestros compañeros. Recordarles que pueden hacer preguntas también por el chat o pueden levantar la mano para hacer preguntas al doctor. Entonces, adelante, doctora Soraya. Gracias, muchas gracias por el espacio. Doctor Ezequiel, como siempre es un placer escucharte. Tú sabes que acá ya te queremos mucho. No, a lo mejor la mayoría de ustedes no sabe, de los que están escuchando, él ya tuvo la oportunidad de venir a México, fue invitado por el posgrado. ¿Va a ser 3 años, Ezequiel? Hola, Sol, qué lindo escucharte y verte. Gracias, igual. Doctora, quizá un poquito más, Ah, pero sí, más o menos. bueno, Más o es- menos. siempre es un gusto y sobre todo porque representas esa seriedad científica que se requiere y yo creo que muy ad hoc. Felicito a los coordinadores porque creo que fue muy ad hoc esta invitación que te hacen. Fíjate que te escucho y yo creo que, o sea, muy buena, muy interesante lo que nos aportaste y tengo la impresión también, por aquí anoté mis dudas, tengo tres. La primera es que lo que nos está señalando tiene mucho que ver con los constructos, ¿sí? Es decir, con lo que con las variables centrales que se están midiendo y que muchas veces hay desconocimiento. Es interesante que nos compartas cómo un profesional de la psicología clínica hace intervenciones eh, y mide aparentemente lo que le parece importante, las variables de resultado, las variables de proceso, pero no se fija en esta parte tan importante que es son congruentes, el instrumento es congruente con lo que yo quiero medir. ¿Por qué lo comparto? ¿Por qué lo comento? Porque también me ha tocado ver em, reporte de resultados, psicología positiva. En la psicología positiva yo he visto es muy común mezclar modelos, es decir, una intervención en psicología positiva y se mide depresión de Beck, cuando en realidad, teóricamente, científicamente, son modelos diferentes. Entonces, parece ser que
como que eso no, todavía no llegamos a esa reflexión y tampoco en la evaluación, a la hora de hacer las evaluaciones de los artículos en las revistas, tengo la impresión. Esa es una duda, fueron dos. Y la segunda, Ezequiel, sigo diciendo, no sé si ya lo he comentado contigo antes, pero cuando yo escucho, sí, porque lo escucho, todavía estoy escuchando, que hay instrumentos estándar de oro, yo soy la primera en decir, a ver, no podemos decir que haya medidas estándar de oro, por favor, sobre todo porque por el análisis transcultural que se requiere, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué opinas? Y gracias por estar aquí. Bueno, gracias, doctora Soraya. Bueno, con respecto a lo primero, justamente lo que quise transmitir también con esto es que hay conceptos, ideas de la ciencia, en este caso de la psicometría, que pueden ser muy útil al psicólogo aplicado para tomar decisiones. Entonces, vos, Soraya, mencionaste muy bien de que en muchos casos no se evalúa el constructo. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones positivas, vos dijiste que se utiliza un instrumento que no sería coherente con, según el modelo de psicología positiva, lo que se debería medir. Bueno, hay muchos conceptos que se podrían traer aparejados para que el psicólogo aplicado tome una mejor decisión. Pero uno de esos, derivado de la psicometría, es lo que tiene que ver con la validez o la fase sustantiva de la validez del constructo, en donde lo que se hace, lo que deberíamos hacer como profesionales es justamente ver si el contenido, lo importante es el contenido de ese instrumento, no el nombre, porque el nombre yo le puedo poner, como ustedes vieron, instrumento de depresión o de ansiedad y medir cualquier otra cosa. Entonces, lo importante es tener herramientas, habilidades para evaluar el contenido. Ese contenido, indicadores, son coherentes con la intervención que yo quiero hacer y con los cambios que yo quiero generar en función de mi teoría. Entonces, vemos cómo un concepto derivado de la ciencia, en este caso el concepto de fase sustantiva, de validez de constructo, me ayuda a mí a tener más criterios científicos para tomar una decisión, en este caso, qué instrumento elegir. ¿Sí? Y eso se conecta, doctora, con lo que usted menciona de estos estándares de oro. Lo que hay que entender es a qué se refieren, en qué contexto se usa, ¿no? Pero es cierto, lo que pasa en investigación es que se repiten palabras porque se sabe que si yo uso ese término, estoy usando el estándar de oro PHQ-9 para medir depresión, ya genero en los revisores una actitud positiva hacia un artículo, ¿sí? Porque estoy diciendo lo que todos esperan decir y lo que se considera que está bien en ciencia. Sin embargo, no nos tenemos que confundir porque, como bien usted dice, algo que funciona bien en un contexto y para una población determinada no necesariamente, y un punto de corte para determinar depresión que haya mostrado sensibilidad y especificidad en una muestra de Estados Unidos no necesariamente se replica en una muestra de Ciudad Guzmán, en México. ¿Sí? Así que me parece muy importante lo que usted menciona y creo que lo importante es que pensemos también justamente cómo hacemos para que cuando el psicólogo aplicado tenga que tomar una decisión con respecto a estos temas, se base justamente en estas ideas que estamos transmitiendo, que no son más que ideas derivadas del conocimiento científico. Y justamente eso quise transmitir cuando hablaba de toma de decisiones basadas en la evidencia. ¿Sí? Gracias, doctora. No sé si respondí y Sí, claro la que sí. escucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctora. Gracias. Tenemos en el chat Hugo Rangel, nos pone buenos días, doctor Pablo, me parece un tema interesante. Comprendo la importancia del diagnóstico diferencial y el uso de instrumentos que midan correctamente cada constructo. El solapamiento existente en los instrumentos sobre la sintomatología diversa que pudiera deberse a la amplia comorbilidad existente entre varios trastornos. Y también nos pone otra pregunta. ¿Qué papel cumple la evaluación cualitativa en la psicología basada en evidencia? Bien, bueno, la primera pregunta, muchas gracias, muchas gracias. La primera pregunta no sé si la entendí bien, pero creo que refiere a si una explicación de por qué estos instrumentos, por ejemplo, el STAI, por qué tiene indicadores de depresión y de ansiedad, es porque la depresión y la ansiedad generalmente se definen como
sintomatología comórbida. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cuando yo tengo depresión, presento también algunos síntomas de ansiedad. Si va por ese lado la pregunta, como creo entenderla, en realidad no está mal o no es que uno esté negando que hay comorbilidad entre los síntomas depresivos o ansiosos. Lo que yo quiero que presten atención es justamente que si vos querés medir en una intervención o en un contexto determinado para distintos fines la comorbilidad depresiva y ansiosa, bueno, tener conciencia en base a evidencia científica qué instrumentos te permiten medir esa comorbilidad. Si vos crees que el STAI es pertinente porque justamente sin querer o no, o sin querer queriendo, mide las dos cosas, ¿no? Ansiedad y depresión, perfecto, pero vos estás tomando una decisión basada justamente en el contenido y no en el nombre del instrumento o en porque sea el instrumento más comúnmente utilizado. ¿Sí? Estás usando un criterio más científico para la toma de decisión. En la segunda pregunta, no sé, Karina ahí se quedó como que se le trabó el video. No, Está no en el recuerdo bien la chat, segunda está en pregunta. el chat, dice qué papel Ah, cumple la evaluación cualitativa en la bien. psicología basada en la evidencia. Gracias, Soraya. Muchísimas gracias. Bien, ese también es un punto súper importante, porque fíjense que yo hice hincapié más que nada en lo que es evidencia más cuantitativa, ¿sí? Pero sin embargo, es porque es un campo en donde se ha desarrollado mucho este tema. Esto no quiere decir que en el campo cualitativo no se haya desarrollado también mucho, ¿sí? Entonces, lo mismo que hemos dicho para la medición cuantitativa aplica a la medición en términos cualitativos. Ahora bien, lo que uno debería pensar es, ¿qué me conviene más si yo tengo un paciente con síntomas depresivos? ¿Sí? ¿Utilizar una pregunta abierta para indagar sus síntomas o utilizar un instrumento estandarizado? Me conviene para saber el progreso en el tratamiento, utilizar un resultado que me permita cuantificar los niveles de síntomas o de la presencia de los síntomas, o me conviene usar un instrumento cualitativo para esos objetivos, esos fines. Bueno, yo no tengo acá para decirles qué sería lo correcto en todos los casos. Lo que sí espero que se lleven de esta charla es que puedan decir, bueno, a ver, tengo estas dos opciones, evaluarlo con una pregunta abierta y en función de la perspectiva del participante, o cuantificar qué me conviene en función de mi objetivo y qué evidencia hay al respecto de cuáles son las ventajas de uno u otro abordaje. ¿Sí? Es lo que les puedo responder con respecto a eso, pero sintetizando la idea, lo cualitativo no significa ajeno a la ciencia, ¿sí? No significa procedimiento poco riguroso, no significa procedimiento no sistematizado, tampoco significa procedimiento no transparente. ¿Estamos? Lo mismo que aplicamos a las investigaciones cuantitativas, se aplica a la investigación cualitativa. Pero sin duda que sería interesante, a ver, enfocar esta charla, por ejemplo, con una cuestión más de evaluación cualitativa. Eso es cierto. Me parece que queda un tema abierto ahí como para desarrollar. Muchas gracias, doctor Pablo, Ezequiel. ¿Alguna otra persona? Ah, Andrea, por favor. Qué gusto verte, Mariano, tanto tiempo. Ah, hola, doctor, ¿cómo está? Andrea, ¿tienes la palabra? Por favor, levantaste la mano. Andrea dice que estaba aplaudiendo nomás. Ah, ok, ok, perdón. ¿Alguna otra persona que guste hacer una pregunta? Yo quisiera comentar que Laura hizo un comentario y no se leyó su comentario, pero Laura, digo, ya que estamos aquí, no sé si quieras comentárselo al doctor Ezequiel. Ah, no, no eres tú, es la doctora Laura Alfaro, pensé que era Laura Borboa, la doctora Laura Alfaro, está ahí. Doctora, ¿quiere preguntarle directamente al doctor Ezequiel Hola, o no, comentarle? muchas gracias, doctora Soraya. No, nada más era como un comentario Sí. de muy buena la presentación. De hecho, si me da autorización el doctor Ezequiel, me gustaría incorporarla a los materiales de la unidad de aprendizaje que imparto en maestría. Y pues Sí, bueno, por supuesto, Laura. muchas gracias. Y que bueno, justo estos datos que nos presentas sobre el porcentaje de psicólogos
utilizamos herramientas de evaluación que pues realmente es muy bajo. Entonces, pues bueno, muy valiosa tu presentación, muchas gracias y pues la idea sería incorporarlo en la práctica, ¿no? Es cuanto, Bueno, gracias. bueno, muchas gracias, doctora Laura. Hacer una respuesta breve a lo que has dicho. Bueno, te agradezco por tus palabras. Primero, decir que no son, digamos, ideas mías, ¿no? Yo solo estoy haciendo eco de todo un movimiento en psicología que tiene que ver con esto de mejorar, ¿no? Nuestra profesión y nuestra ciencia. ¿Sí? Hago eco de toda una serie de autores y pensamientos que van por esta línea. Y en segundo lugar, este material ya no me pertenece a mí. Estas cosas las pueden usar libremente. De hecho, si cualquiera de ustedes quiere que yo le comparta la presentación, se las comparto porque, como les digo, esto no es propiedad mía. Estas son ideas y desarrollos que ya se, tendencias mundiales, que ya no son tan nuevas, pero bueno, por ahí ustedes saben que para que hagan eco en este lado del mundo, demoran un poquito más, ¿no? Demoran un poquito más. Pero bueno, en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. También yo quisiera hacer una pregunta al doctor Ezequiel. De hecho, habíamos tenido algunas reuniones hace un tiempo y me recomendaba justamente lo que acaba de exponer. Al revisar también algunos artículos me di cuenta que en lo personal que yo no soy de la área de psicología. Me topaba con que no estaban validados muchos instrumentos, lo cual dificultaba a lo mejor abordar el que creía que era más conveniente para la investigación. En ese aspecto, se tendría que buscar el más adecuado, el que más se acerque al objetivo, aunque yo sé que lo recomendable sería validarlo y posteriormente utilizarlo, pero muchas veces por cuestiones de tiempo es algo complicado de realizar, ¿no? ¿Usted qué opina sobre justamente sobre esa opción de utilizar un instrumento que mida dos o tres constructos o hacerlos individualmente? En su opinión personal, ¿cuál sería su respuesta de es bueno utilizarlo uno que mida tres constructos diferentes, uno independiente? En base a su experiencia, pues, ¿qué me podría decir sobre eso? Bueno, Mariano, muchas gracias. Bueno, vos sos un ejemplo de lo que es cómo bajar esto al contexto más aplicado, ¿no? Y ajeno a lo que es propiamente psicología, porque Mariano, vos corregime, pero estaba en la parte de nutrición, ¿no? O era el estudio tuyo era de nutrición. Correcto, correcto. Sí, ya pasó tiempo, por eso digo, capaz que me equivoco. Eh, bueno, primero, vos mencionás algo súper importante que tiene que ver con que no es fácil esto de, por eso yo les decía, eso da para una discusión profunda y un abordaje detenido de esto de, bueno, está bien, vos me estás diciendo, Pablo, de que tengo que leer artículos científicos y tomar decisiones en base a la evidencia y considerar conceptos como la validez de constructo. Sí, pero ahora a la hora de bajarlo a la práctica, yo también les mostré ahí, se publican decenas de miles de papers. ¿Cómo elijo entre todo eso? Entre las 280 mediciones de depresión, tengo que analizar una a una para ver. Bueno, a ver, la idea es aprovechar también el trabajo que ha hecho otro. Por eso es saber direccionar a dónde dedico el tiempo para la lectura de este material. Por ejemplo, podría enfocarme en el caso de la depresión de leer estas revisiones sistemáticas que justamente ya hicieron por nosotros, y digamos, ese es su rol, los investigadores ya hicieron una revisión sistemática y una comparación que me permite a mí de manera más fácil tomar una decisión. Por supuesto que también podríamos incluir acá todas las herramientas que se nos brindan en la inteligencia artificial para resumir esta cantidad tan grande de información y orientarnos un poquito mejor. Decir también que la toma de decisiones muchas veces, bueno, considera o tendría que considerar qué es lo mejor que tengo en este momento en función de los recursos también disponibles. ¿Por qué te digo esto, Mariano? Antes de responder a tu última pregunta. Porque vos mencionaste el tema de, bueno, ¿qué hago? ¿Valido o uso el instrumento que me parece más pertinente? Bueno, va a depender. Va a depender de la viabilidad y los recursos que tengas para validar un instrumento. Porque como les digo, en realidad el psicólogo aplicado no quiere hacer investigación y no tiene por qué hacer investigación
no tiene por qué ponerse a validar un instrumento. Lo que tiene que hacer es, bueno, a ver, los investigadores en psicología en México, ¿cuál es la mejor opción que me proponen? ¿No hay ninguna opción que sea buena? Listo. En España, ¿cuál es la mejor opción que tengo en español? ¿Sí? Si yo sé que las cuestiones lingüísticas son importantes, por más que yo no lo testé en un estudio psicométrico, debería modificar un poco la terminología para que mis pacientes o las personas que intervengo entiendan los indicadores. ¿Sí me explico? Entonces no tiene que ir todo necesariamente al resultado de hago una investigación, porque no todos somos investigadores, la gran mayoría no va a hacer investigación porque no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Eso no quiere decir que se base, como les digo, en el conocimiento científico para tomar decisiones, que evalúe la intervención pre y post test, pero no es para publicar, es para obtener mejores resultados. ¿Tá? Mariano, con respecto a qué hacer si un instrumento que mide directamente, por ejemplo, ansiedad, depresión y, no sé, psicoticismo, ¿sí? Estos instrumentos como el CSL90 que miden directamente, intentan cubrir todos los trastornos psicológicos, emocionales, desde los alimenticios hasta los trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. En principio eso no es un problema, Mariano. Lo que es un problema es qué cubren, ¿sí? ¿Qué sintomatología están cubriendo? De nuevo, el problema está en el contenido y en esta fase sustantiva de validez de constructo, ¿sí? El contenido del instrumento en cuanto a depresión, lo que charlábamos recién con la doctora Soraya, ¿se corresponde con lo que yo quiero medir y con lo que teóricamente busca influenciar mi intervención o no? Porque si no voy a estar demostrando o mostrando o generando un efecto en mis clientes que sí mejora, pero yo no tengo ni idea qué mejoró. Mejoró los síntomas cognitivos, mejoró los síntomas conductuales, ya no tiene problemas de alimentación, ya no tiene problemas de sueño, ya no tiene ideaciones suicidas, ya no piensa que no vale la pena, ya no, son cosas muy diferentes que se relacionan de manera muy diferente según la evidencia con otras variables, ¿sí? Ese es el punto. No tanto si el instrumento intenta cubrir más o una sola variable o más de una variable. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Le pasamos la palabra nuevamente a la doctora Soraya, por favor. Gracias, Mariano. Nada más quería comentar que me parece que el día nos invita a reflexionar mucho, pero quería hacer un guiño, sobre todo un guiño muy empático con los y las alumnas que no son psicólogos y que están aquí, ¿no? No son del área de, de profesionales de la psicología, como Mariano, Alicia, Rosy, o sea, tenemos, querida Ezequiel, tenemos periodistas, nutriólogos, nutriólogas, una pedagoga, dos enfermeras, no se me fue nadie, ¿verdad? De momento. Ah, una persona que está aquí en negocios internacionales, sí. Es decir, pero lo interesante es que aplica para todos, porque somos una comunidad, ¿no? Entonces, eh, quien ya tiene la maestría en psicología y de origen no es psicóloga ni psicólogo, bueno, ya está en el campo, ¿no? La maestría te da te otorga ese derecho y si estás en el doctorado también. Entonces me parece, o sea, mi comentario es, sobre todo aprovechando que es el Día del Profesional de la Psicología, es un llamado relacionado con nuestros códigos éticos, ¿no? Porque parece que de pronto los tenemos ahí cuando se nos invita en un coloquio, ahí lo ponemos, pero en la práctica diaria no. Yo tengo la impresión de que en México no se ha regulado mucho este tema del ejercicio de la psicología a nivel clínico. Entonces, como bien dice el doctor Ezequiel, mucha gente aplica lo que le da la gana, ¿sí? Y la verdad es que la ciencia basada en la evidencia, porque aplica no solamente para psicología, viene de las ciencias biomédicas, pero aplicaría para cualquier disciplina científica, ¿sí? Y que lo explicaste muy bien, el antes y el durante y el después, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver de pronto con una manera de trabajar como muy desestructurada, en la que yo diría, sé que fuiste muy políticamente correcto cuando hablabas de habilidades científicas del psicólogo, del profesional de la psicología aplicada, pero creo que a veces es más bien una falta de conciencia de que estás haciendo un trabajo que tiene una repercusión colectiva. Y más bien yo creo que son usos y costumbres que rayan en, no me interesa, no me interesa saber si es efectivo o no. No, es que te tiene que interesar, ¿sí? Porque entonces, ¿de qué te basas para decir que lo que tú aplicas tiene un efecto positivo en las personas? Si es anecdótico, no vale. Ese es el tema, ¿no? Esa era, nada más. Gracias por permitirme comentar. Doctora, gracias. Doctora Soraya, yo también quería permitirme
resaltar eso que usted menciona porque realmente es algo súper importante. Es muy importante que yo no lo mencione, pero que sí en otras presentaciones empecé a hacer hincapié, que tiene que ver con el aspecto ético. Muchas veces cuando nos hablan del aspecto ético, uno piensa automáticamente, bueno, consentimiento informado, ¿no? Consentimiento informado y el resguardo por el anonimato de la respuesta, ¿no? Ta. Pero cuando vemos los otros principios éticos, se habla de beneficencia y no maleficencia, como dos principios rectores de cualquier profesional de la salud, ¿no? Y de cualquier profesional en general. Y ese principio nos obliga a ofrecer la mejor intervención posible para esa persona en ese momento dado. Si nosotros, es más, dice explícitamente, considerando, habría que ver en México, pero en general todos dicen más o menos lo mismo, considerando la evidencia científica. ¿Sí? Esto ya no es una cuestión, como dice usted, de yo elijo, bueno, lo que me parece. Hay una obligación moral y ética regulada por nuestros códigos de ética profesional. Y eso es un punto central también sobre el que me pareció súper importante que lo menciones y que coincido totalmente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Soraya. También aclarar que sí, efectivamente también hay de negocios internacionales, hay enfermeros de nutrición, de negocios, de periodismo, aquí en este posgrado. Paso la batuta a la maestra Karina, por favor. Bien, muchas gracias, Mariano. Pues para finalizar, les agradecemos a los asistentes a esta conferencia. Estamos seguros que nos sirvió a todos y nos nuestra tesis. Y pues también agradecer especialmente al doctor Pablo Ezequiel Flores Canter de parte de los posgrados en Psicología con orientación en calidad de vida y salud del Centro Universitario del Sur. Mencionarle que a la brevedad pues le haremos llegar su constancia. Entonces agradecemos a todos Bueno, por ahí creo que estar. querían hacer un comentario más. Sí, doctor. La doctora Claudia Saldaña, por favor. Sí, doctora, por Sí, favor. muchísimas gracias, doctor. Pues siempre sus aportaciones son muy, muy valiosas. Agradecerle siempre la apertura que tiene para los estudiantes y para todos los docentes. Y bueno, tengo unos tutorados que están muy interesados. Tengo uno de negocios internacionales que está en línea y una chica de doctorado y otra chica de maestría que están muy contentos con su exposición y téngalo en cuenta, tenga por seguro que vamos a tomar en cuenta todo su presentación para llevarla a cabo en sus tesis. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Bueno, gracias. Yo para no quitarle más tiempo, gracias, doctora. El abrazo lo va a tener que mandar a Colombia ahora. Pero sí, sí, soy argentino, pero estoy en Colombia. Muchas gracias. No, simplemente cerrar diciéndoles que me han dado una satisfacción enorme de poder compartir con ustedes, que les deseo que sigan con este día del profesional y la profesional en psicología, disfrutando, los felicito y saben que los quiero mucho, las quiero mucho y que estoy a total disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, También lo Muchas queremos mucho. gracias. Gracias. Recordamos gracias. para registrar su asistencia, se encuentra en el chat para que aprovechen, por favor. Gracias, doctor Ezequiel. Muchas gracias. Hasta luego.